Luis Valero Aguayo va a presentar la inteligencia artificial y el análisis de la conducta, nuevas herramientas para la investigación y la práctica. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Esta es muy mala hora después de comer y siempre da algo de sopor. Bueno, espero levantar los ánimos o al menos dar mucha información que supongo que quizás os pueda servir. Vengo yo aquí más que nada, bueno, pues a exponer en sí, pues cómo aprenden las máquinas, para que los conductistas también entendamos qué le hemos aportado a eso de la inteligencia artificial, que muchas veces lo han utilizado otros y, sin embargo, los propios conductistas o los que estamos en análisis de conducta no sabemos ni reconocerlo. Bien, como digo, pues vamos a intentar explicar un poco en qué consiste esa inteligencia artificial, explicándolo en plan sencillo. Yo tampoco soy informático, pero lo que se trata un poco es ver las posibilidades que han surgido y que están surgiendo prácticamente cada mes, están apareciendo programas nuevos que se puedan utilizar realmente en el análisis de conducta, en cualquier investigación, en la propia docencia, etcétera. Vamos a ver entonces un poco en qué consiste esa inteligencia artificial, cuáles son las bases para entender cómo han aprovechado y cómo están utilizando los mismos principios del análisis de conducta en las máquinas y cómo aprenden precisamente las máquinas. Y luego veremos, pues bueno, es una extensión de toda una serie de programas que quizá algunos puedan servir y os recomiendo desde aquí empezar a experimentar con ellos para que se pueda utilizar pues, en la propia investigación psicológica o en los programas ABA con niños con retraso o autismo, para publicar. Muchos de nosotros estamos pendientes continuamente de publicar y la propia investigación y búsqueda de recursos bibliográficos y demás, pero además, sobre todo, para también la formación dentro de las propias clases, que nos da una gran herramienta que nos facilita muchísimo el explicar las cosas dentro de las propias clases. Y, lógicamente, las aplicaciones clínicas que ya está teniendo, que, como diré un poco después, pues a lo mejor a algunos les quita el trabajo. Bueno, y por último, pues lógicamente, no dejar en el tintero las posibilidades que se están abriendo aquí. Tened en cuenta que prácticamente esto viene de los últimos 5 años, no hay mucho más, aunque ahora veremos la historia, pero las posibilidades dentro de 10 años van a ser tan sorprendentes que si no nos vamos adaptando lo vamos a tener bien difícil. Y, lógicamente, los desafíos éticos que esto está suponiendo. Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, en principio es un software, son unas máquinas que manejan unos y ceros, básicamente, pero ya lo están haciendo tan rápido y de manera tan compleja que le llamamos inteligencia. Básicamente porque hacen o muestran como salida de todo ese software un mismo comportamiento que parece humano, y de ahí le llamamos inteligencia artificial. Pero realmente mucho de ese software que ya estamos utilizando todos cuando cogemos este mismo PowerPoint o cogemos el Word o hacemos una base de datos o incluso nos comunicamos a través del WhatsApp, no es tal inteligencia artificial como cual, sino que es lineal. Es realmente una serie de programas que van cumpliendo una serie de pasos, se abren en varios pasos sucesivos y nos da un resultado final. Pero realmente ahí casi sí que tenemos que hablar de una máquina. Hay simplemente un proceso de software y listo. Pero cuando hablamos, y es aquí la diferencia, aunque no se suele utilizar el término, es realmente inteligencia artificial generativa. Aquí es donde ha venido la respuesta, los cambios de repente en los últimos 5 años. ¿Qué implica la inteligencia artificial generativa? Que ahora ese software, toda esa máquina, nos da una respuesta que no existía. Y eso se llama creatividad, lo queramos o no confirmar. Se basa, lógicamente, en todo lo que se le ha metido a esa máquina, pero es capaz de crear nuevas respuestas, incluyendo respuestas alucinatorias, con lo cual se convierte en un magnífico elemento para analizar analógicamente en qué consiste ese tipo de problemática. La historia realmente comienza hace ya bastantes años, aunque, como digo, el avance es reciente, desde el mismo el año 50 del siglo pasado, donde el llamado test de Turing es un poco la piedra angular, en el sentido de que ya se estaban fabricando algún tipo de software, pero Turing dijo que en el momento en que a través de una conversación un humano no pudiera distinguir esa conversación de una máquina, pues entonces es que realmente es inteligente y es igual que un humano en ese sentido en cuanto a cosas que puede hacer.
Poco a poco apareció ya el término del 56 de inteligencia artificial. Fijaros que incluso antes de que hubiera software al respecto. El primer programa de ajedrez ya apareció en los años 60 y el lenguaje Lisp, que era un lenguaje de inteligencia ya para utilizar ahí. Y el primer programita, que yo utilicé en su momento también, el ELIZA, quizás alguien haya tenido experiencia con ese programa de entonces, donde iba escribiendo y te iba respondiendo. Pero básicamente lo que te respondía era pues palabras similares, homónimas a lo que tú le habías ido escribiendo, con lo cual te daba la impresión de que hablabas con alguien, pero era bastante más mecanista. ¿Qué ocurría? Y ahora explicaré por qué. Hubo pues una especie de decepción con todos esos programas y hubo casi 20 años en que no apareció nada. No había, ni los informáticos sabían para dónde tirar. En cambio, apareció ya, a partir del 81, por el procedimiento que explicaré después, los primeros software de visión artificial. Es decir, que podían detectar imágenes, podían detectar una figura dentro de una imagen que se le presentara. Apareció la primera camioneta, antes de Elon Musk, ya aparecía una camioneta autónoma que podía conducir por sí sola, o el Deep Blue, que eso fue todo un acontecimiento, que ganó al ajedrez a Kasparov. Eso ya fue la acabose. Pero hubo de nuevo otro impasse, otros 10 años más, en que no apareció prácticamente nada. Hasta el 2011, fijaros que ya lo tenemos aquí muy cerca, apareció el primer lenguaje que entendía o que podía producir lenguaje natural. Y hablábamos con Siri en el ordenador, por ejemplo, o el programa Watson, que logró en Norteamérica ganar un concurso de preguntas y respuestas, y las ganaba todas. El problema es que no le daban luego el premio al ordenador. Apareció ya la técnica de aprendizaje profundo, el reconocimiento de imágenes, clasificación, etcétera, e incluso apareció el llamado bot Eugene, que logró superar el test de Turing. Es decir, los humanos, si le hacían múltiples pruebas, no diferenciaban si estaban hablando con un humano o con una máquina. Y a partir de ahí se disparó todo. Por ejemplo, el programa Sofías o el programa Atlas, que ya funciona exactamente a través de un robot también, el primer taxi autónomo, y apareció en el 2020, hace 3 tardes, el primer programa GPT-3. La importancia de este tipo de programa es que realmente lo dejaron al público en general. Hasta ahora mucho era en plan experimental, pero con GPT-3 empezaron a que cualquiera lo pudiera utilizar. Y a partir de ahí los programadores empezaron como locos a utilizarlo. Apareció el programa DALL-E, jugando con la, que permite generar imágenes, como ahora después veremos. Y en el 2022, el que dice, digamos, hace un par de horas, pues apareció ya el GP3 abierto y el GP4 y el GP4.0, que también está disponible para el público. Luego veremos la diferencia entre ellos. ¿Qué implica? Que realmente tenemos en medio, es una herramienta, yo no lo considero ninguna otra cosa, es una herramienta, pero que está avanzando tan rápido que o lo utilizamos o, bueno, otros se nos van a dejar atrás. Aparecieron inmediatamente versiones de la inteligencia artificial de las grandes empresas, de Microsoft, del propio Gemini de Google, de Meta, etcétera. Y realmente desde este año 2024 empezáis, vamos, con que busquéis un poco en los periódicos, en las revistas de informática, es que cada mes están apareciendo programas y utilidades nuevas a un ritmo realmente ya no exponencial, es exponencial. Te quedas atrasado de los programas que puedes utilizar y la perfección que van consiguiendo todos esos programas minuto a minuto casi. Lo que nos interesa a los psicólogos y como analistas de conducta, ¿cómo aprenden las máquinas? Bien, básicamente los primeros programas de inteligencia artificial iban como redes neuronales. ¿Qué hacían? Pues básicamente definía una serie de variables, podíamos imaginarnos a manera de neuronas, y ahora hacían interconexiones con ellas. Básicamente lo que se están manejando son probabilidades. Y a partir de ahí aparecía un resultado final. ¿Vale? Pues ese resultado nos gustaba, estaba bien, etcétera, pero punto. Es decir, básicamente era desde A hasta B y ya nada más. La cuestión es que el avance introdujo esa técnica que los informáticos llaman Machine Learning, es decir, que enseñaron que las máquinas podían aprender. En este caso lo que hicieron fue ya no solo esas redes neuronales, sino que la salida que había ahora se igualaba con algún resultado que se le daba a la máquina. Eso sonará mucho, la igualación a la muestra. Es decir, le estaban enseñando a las máquinas a igualar a muestras. Ya no solo sacar un resultado nuevo, sino igualar. Pero el avance vino después más todavía, y aquí se apropiaron de lo que nosotros sabemos. Desafortunadamente no hay informáticos conductistas. La cuestión es
sin embargo, sí leen los libros conductistas. Y a partir de ahí, digamos, la técnica en general que se llama Deep Learning, un aprendizaje profundo que supone varias capas de decisión, donde además se iguala con otra serie de modelos y ayuda a clasificar. Eso empieza a clasificar personas, clasificar caras, clasificar lenguajes, clasificar textos, clasificar vídeos, etcétera. ¿Y cómo se entrena? Hay varios procedimientos, desde el más sencillo, que es, digamos, el procedimiento no supervisado, que es el que he dicho que básicamente sigue una línea de decisiones y al final nos da alguna solución o una opción. Es decir, básicamente lo que desde el principio está haciendo Google y le da buscando, pues búscame un hotel que esté cerca de donde está el Congreso y hace plum y te da la solución de inmediata, simplemente. Pero hay luego lo que se llama el entrenamiento semisupervisado. En este caso se está comparando y se buscan en esos algoritmos matemáticos y informáticos unos determinados resultados. Y entonces se le dice si sí o no y en alguna medida si se parece a esos modelos, como decíamos. Y luego estaría, y aquí vino la revolución realmente de la inteligencia artificial, en el aprendizaje supervisado. ¿Qué implica aquí? Que ahora esa máquina hace predicciones, obtiene unos resultados determinados, pero se le dice, se supervisa, bien por una máquina o bien por una persona, se le dice si eso es correcto o no es correcto, si está bien o no, y que lo refine, etcétera, y vuelve a traer el proceso y demás. ¿Qué os suena esto? Pues que básicamente están enseñando a las máquinas con reforzamiento positivo, con igualación a la muestra y reforzamiento positivo. Es decir, hasta que los informáticos no se dieron cuenta que una máquina puede aprender por las consecuencias, la inteligencia artificial no ha avanzado. Pero claro, cuando lo han hecho, está avanzando, como digo, a unos ritmos frenéticos. En este caso, se obtiene por refuerzo, porque directamente la propia máquina iguala con otra serie de modelos que ya tienen toda esa historia, por eso necesita millones de datos, y podríamos decir, entre comillas, se autorrefuerza. Pero en muchos de los casos, y ahí veis que seguro que más de uno ha hecho esto, cuando os dicen, a ver, asegura que eres humano o no, para entrar en la web. Y hemos rellenado y le hemos puesto ahí, que nos iguale, en este caso, pues, por ejemplo, señala donde hay montañas. Bien, lo que estamos haciendo realmente es reforzando nosotros como humanos a la máquina, diciéndole esto es una montaña y el sistema está aprendiendo y somos nosotros los que le estamos dando toda esa información. A partir de ahí, como digo, prácticamente desde el 2020 hacia adelante, el avance es tremendo, seguro que ya os suena mucho cómo todo eso se está aplicando en la reproducción de imágenes, en la producción de rostros, de gestos, cómo se está metiendo en el cine, en la televisión, en la creación de fotos, etcétera. Cómo está, pues Netflix está utilizando esa inteligencia artificial para decirte qué películas te pueden gustar más o menos. Y cuando llevas una historia de unos meses viendo películas de Netflix, dices, hay que ver qué bien lo acierta, que siempre me recomienda las películas que me gustan. Entonces, ¿qué ocurre? Nos está reforzando, nos está moldeando en función de los reforzamientos que nosotros le estamos dando a su vez al ver películas. Se han visto, seguro que hay cómo podemos transcribir lo que hablamos a un texto o lo que del texto ha hablado. Y básicamente todo esto lo que se busca siempre es una utilidad. La máxima utilidad y donde la inteligencia artificial empezó a intervenir rápido en principio fue precisamente en la bolsa. Puede hacer predicciones de qué bolsa, qué acciones pueden subir, pueden bajar, siempre con un grado. ¿Qué ocurre? Que cuando dice tal acción de Microsoft puede subir un 2% y luego el broker le dice, sí, efectivamente, ha sufrido un 2%. Pues inmediatamente esa máquina está aprendiendo todo lo que está ocurriendo al respecto. Pero sobre todo, y ahí está, bueno, la parte negativa también, y la inteligencia artificial tiene una razón porque viene desde el ejército también. Igual que Internet surgió desde el ejército y tiene la utilidad en el ejército, también esto. Está ocurriendo ya la aparición, por si no lo sabéis, os lo comunico, de que están utilizando la inteligencia artificial en la guerra de Ucrania, precisamente con armas automáticas, que no están dominadas ni están controladas por humanos. Y lo están utilizando en la guerra de Gaza, los israelíes, para matar gente, seleccionando objetivos. No hay una persona que diga, vamos a echar la bomba aquí. No, lo hace una máquina. Y eso no es bulo, porque es un libro de un general israelí que lo publicó 5 años antes de que empezara la guerra. Bien. Como decíamos, desafortunadamente no hay muchos analistas de conducta que se metan con la informática y la inteligencia artificial, pero sin embargo los informáticos sí que se han apropiado de nuestros términos.
A poco que vayáis, y yo he ido a consultar y a hacer una búsqueda más o menos sistemática de bibliografía y a ver qué estudios y qué programas concretos hay hecho al respecto, lo que te encuentras es que si buscas por análisis de conducta e inteligencia artificial, lo que te encuentras es análisis del comportamiento humano. Y básicamente son todos estudios sobre la elección de compras, sobre las decisiones o patrones de actuación de la gente en la calle, la gente en el metro o la gente dentro de una determinada situación social donde estás comprando cosas. Amazon, detrás de nosotros, está aprendiendo sobre cómo compramos. Y a partir de ahí es donde se sale. ¿Qué pasa? Que entonces esos informáticos a eso le llaman análisis de conducta humana. Desgraciadamente se han apropiado de nuestros términos y lo están utilizando y básicamente hay poca gente trabajando al respecto en esa inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver algunos de los programas, seguro que algunos os suenan, pero bueno, voy a recomendar algún otro. Seguro que tenéis y algunos ya estáis utilizando el ChatGPT, el 3, el 4 o el 4.0, que es gratuito. La diferencia básicamente en estos tipos de programas, cuando decimos que es gratuito, o es hay que pagar una cuota de 10 euros al mes o cosas similares, básicamente es la capacidad de cálculo que puede llegar a tener, o que te limitan, que solo puede utilizar 5 veces el programa. Y si quieres utilizarlo más, ya te tienes que esperar una semana a volver a utilizarlo. Pero os recomiendo que empecéis a utilizarlo por sistema. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el ChatGPT 3, que estamos utilizando gratuitamente todos, yo no he pagado todavía, pues realmente tiene pues aproximadamente unos 800.000 millones de parámetros. Ceros, 800.000 millones. Vale, pues el ChatGPT 4 tiene 500 billones con B de parámetros en sus cálculos. Imaginad la cantidad de información que está teniendo. Entonces, si queréis mejores resultados, habrá que ir a pagar. De esta forma, realmente para mí el ChatGPT 3 o el 4 serían los mejores. Han surgido ya el Copilot de Microsoft, que lo tiene integrado en el propio buscador, el Gemini, etcétera, o el YouChat, pero la mayoría de las veces es recomendaciones un poco para la vida diaria. A ver, dime qué restaurante puedo encontrar, qué restaurante de comida italiana tengo a mi alrededor, cómo se prepara mejor la sopa de cebolla, y te va dando inmediatamente. Es decir, que muchas veces están ideados para aplicaciones, digamos, de la vida diaria. La clave, y aquí, si os sirve, puedo dar algunas recomendaciones, son los prompts. Fijaros, otro término conductual, prompt, la ayuda. Aunque son realmente como órdenes o instrucciones o preguntas que nosotros le damos. La cuestión es, cuando lo hacemos, la máquina está aprendiendo de lo que nosotros le preguntamos y cómo se lo preguntamos. Si damos una pregunta general, dime qué es el análisis de conducta, os soltará un parrafado que está correcto, pero es tan general que, bueno, tampoco. Ahora, si le preguntáis exactamente, dime la historia o en qué momento se diversa la historia o se diferencia del análisis de conducta de tipo experimental hecha con ratas con los animales a partir de los años 60, desde tal. Y blaf, te suelta una respuesta específica de lo que estás buscando. Ahí está la clave, en los prompts. Y en este caso, si alguien busca trabajo, los próximos trabajos que van a surgir, pues van a ser eso, expertos en prompt, expertos en cómo manejar esa inteligencia artificial. En este caso, además, permite, os sugiero que hagáis todo esto y empecéis a practicarlo y usarlo y os vaya a quedar sorprendidos. Permite que una vez hecho algo, tú le das un feedback y le dices, hazlo un poco más específico de tal manera. Yo lo he utilizado ya bastantes veces en el sentido, sobre todo para traducir al inglés, que no es mi idioma nativo, le das un texto y dice, escribe este texto en un inglés estilo americano de tipo científico con frases cortas y verbos en activa, como te recomienda la red. Y haces plaf, y te convierte en ese estilo. Lo mismo que si le dices y le preguntas, escribe este texto como si fuera para un niño de 5 años contándole un cuento y te cambia completamente el estilo del resultado y te lo cuenta como un cuento para un niño. Entonces, empezar a adoptar roles y pedirle roles. Es muy interesante en la educación. Luego veremos algunos ejemplos más. Es decir, que le podemos adoptar, dice, eres un profesor de psicología y tiene que explicarle a los alumnos de psicología clínica en
En un posgrado, realmente, ¿qué importancia tiene el análisis de conducta dentro de una conducta de estrés postraumático o de trastornos alimentarios? Y te suelta de inmediato qué es eso, y te lo hace mejor que el propio alumno. Pero exactamente igual, y eso le puedes preguntar, dime 5 actividades para demostrarle a los alumnos qué importancia tiene el análisis de conducta para evidenciar el análisis funcional de una alteración de dislexia. Y te la da mejor que el propio alumno. Entonces, la cuestión es, y la clave es hacer bien esos prompts, esas ayudas, esas preguntas. Como digo, también otra referencia, cuando lo utilicéis, si utilizáis con amabilidad las preguntas, no, dime quién ha hecho la última publicación de tal cosa. No, por favor, ¿podrías decirme cuál ha sido la última publicación en análisis de conducta en la revista tal? Si utilizas por favor, y cuando te da la respuesta le das gracias, lo estás, no solo le estás dando, digamos, educando, entre comillas, a esa inteligencia artificial, sino que está aprendiendo de ti y se adapta a tu forma de hacer las preguntas. Y que hay recomendaciones al respecto que cuando eres amable con la inteligencia artificial, tiene más precisión y te responde mejor. Como digo, los programas gratuitos tienen menos parámetros, o tienen una serie de usos, o tienen unos créditos que están limitados. Pero es más que suficiente para muchas de las tareas cotidianas que a veces hacemos. En este caso, por ejemplo, ya entiendo, esos eran, digamos, programas genéricos. Programas ya específicos para investigación, pues ya han aparecido. Por ejemplo, BioObserver, que no solo a partir de la cámara de vídeo te observa la persona, sino que te detecta determinados gestos, determinados movimientos, sin tener la necesidad de un observador. O, por ejemplo, en análisis de los registros verbales, que le pasas una grabación y te lo transcribe, a veces todavía con errores, y más los programas gratuitos, pero es que lo tienes automáticamente hecho. Y si le pides que dentro de esa transcripción te señale todos los adjetivos posesivos o todos los adjetivos negativos, inmediatamente te da los resultados en 3 segundos. Y en este sentido también se han creado ya incluso software de simulación sobre experimentos con análogos. Es decir, que justo la comunicación antes que hemos hecho, tengo que terminar. Sí. Pues me queda mucho. Sí, por eso. Precisamente se le podía incluir todo ese proyecto de investigación y te daría las recomendaciones de las mediciones de qué hacer y simular qué podría ocurrir. Bueno, tengo mucho más. Ahí tenéis otra serie de aplicaciones para investigación. En este caso, os recomendaría 2, Elicit y Perplexity, que te deja efectivamente perplejo. Tú le dices una serie de parámetros, igual que se hace en una búsqueda, e inmediatamente te viene una relación de 15, 20 artículos que han salido de ese tema específico. Y ya podéis entrar a él y verlo, etcétera. El consensus ahí, mejor todavía, porque además dentro del PDF te permite luego explorarlo y preguntarle cuántos sujetos utilizaba sin leer el artículo. ¿Cuál era la metodología? ¿Qué diseño utilizó? ¿Qué prueba estadística utilizó? ¿Son congruentes los objetivos con los resultados? Y te lo hace, sin haber leído tú el PDF. Bueno, pues ahí tenéis algunos específicos. Para ABA también se han ideado, existe para aplicación con niños con retraso, Internet de las cosas, se está utilizando ya cada vez más, hay varios artículos al respecto, utilizando las pulseras, los movimientos, etcétera, para registrar el movimiento en directo, la observación de grupos, procesadores del lenguaje, y a los niños con poco lenguaje o con problemas auditivos se le enseña a través del propio ordenador, que está aprendiendo y va moldeando la respuesta de los niños. Aplicaciones para publicación, como os decía, aquí desde luego el rey es el DeepL. Si no lo conocéis, os estáis perdiendo una gran herramienta. El DeepL para hacer traducciones y mejorar traducciones, por ejemplo. El Quillbot, el Whisper, el Chat PDF o el Ask PDF, como ya os decía, que permite explorar los PDF, incluso muchos PDF, y decir lo que tienen en común todo eso en cuanto a variables, en cuanto a instrumentos, etcétera. Como decía, también instrumentos para la formación de tipo educativo, de PowerPoint, pues la mayoría de los PowerPoint, simplemente con decirle cuáles son los términos y ponerle el texto, elabórame el PowerPoint con tal estilo, para una docencia o para un congreso, y te les cambia el estilo en función de cómo lo haga. Bueno, ahí hay muchos. Como voy rápido,
pues las generadoras de imágenes y de vídeos de lo que más seguro que conocéis más están utilizando, ¿eh? Ese, desde luego, no era Sánchez ni llegó a decir eso. Y, desde luego, ese bombero que veis ahí tan ocupado tampoco estuvo en la riada. Y ese que veis ahí sentado tampoco es Watson, aunque yo le dije, escríbeme Watson dando clases, pero ahí me elaboró el vídeo. Y, desde luego, bueno, tenía os suena, ¿no? Hola, un saludo a todos los asistentes al 12 Congreso SABEC-C. Estoy entusiasmado porque mis teorías y principios se sigan aplicando en el momento actual y que hayan llegado hasta España, a esa ciudad de Córdoba con tanta historia. Bueno, pues eso, que tenemos que dar una clase y poner a alguien o una foto de alguien o tener un vídeo ilustrativo, pues podemos crearlos. En mi caso hemos hecho mucha investigación sobre fobias específicas. Hasta ahora nos hemos vuelto locos buscando imágenes de fobias tan específicas como nos venían los consultantes. Y tienes que crear pues imágenes y vídeos para hacer exposición en directo. Ahora le pides a la inteligencia artificial un vídeo de una araña subiendo por la mano de una persona y te lo plasma ahí y ya lo tienes para hacer exposiciones. Algo que antes nos costaba bastantes. Como decíamos, aplicaciones clínicas está habiendo cada vez más, muchas para diagnóstico, predicción, etcétera. Voy ya muy rápido. Y sobre todo, y os recomiendo lo que estéis en clínica, para el monitoreo y el seguimiento de los clientes desde su casa. Es decir, desde el momento en que podemos estar en contacto continuo a través de los móviles. Todo el mundo lo lleva, con lo cual hay programas que podemos estar monitorizando continuamente. Y hay bastante experimento al respecto, cómo mejora el seguimiento y la eficacia a largo plazo. Y sobre todo, ya están surgiendo bastantes chatbots emocionales y algunos ya incluso los venden a la venta. Es decir, que comienza a hablar con esos interlocutores. La verdad es que parece que no te lo puedas creer, pero como os digo, es cuestión de que lo experimentéis. Y a poco que lleves 15 minutos hablando con ese chatbot, empieza a responderte como un terapeuta o como tú quieres que te responda. Es decir, para entrenamiento, y de hecho lo ha utilizado simplemente como prueba, tú puedes pedirle que actúe como una chica con un problema de anorexia con tal tipo. Le cuentas una pequeña historia en 10 renglones y le dices, ahora, y al alumno le dices, ahora pregúntale a esta chica. Y simulamos una entrevista y la inteligencia artificial te va dando todas las características e incluso se inventa más todavía que realmente te parece que es una persona real con ese problema a quien está entrevistando. Bueno, pues ahí tenéis algunas más de aplicaciones clínicas se han creado. Por ejemplo, incluso Caspar y Nao se utilizan para niños con autismo, para enseñar la igualación, para enseñar la imitación, etcétera. Y como decía, para no alargarme más, pues posibilidades aún no exploradas. Pues una llamada a lo que León, en el 2022, un artículo llamaba análisis experimental de la conducta mecatrónica. Es decir, que no estemos tanto todavía con la mecánica y con los LED, y con la caja de Skinner manual, soldando allí y haciendo mecanismos, cuando existe la electrónica que te permite registrar en directo no solo la conducta de los animales, sino la conducta humana también. Entonces, aboga en ese artículo, al que me sumo, y lo que estoy defendiendo un poco aquí, es un análisis experimental de la conducta que utilice los avances que hay como instrumentos porque puede enriquecerla bastante más. Nos puede ayudar mucho en los análisis estadísticos de datos de línea base, el análisis de series temporales, que casi nadie hace porque son tan complejos para meterse que simplemente metiéndole los datos no va a dar los resultados, O la propia formación de los profesionales, como decía antes, imitando papeles o imitando entrevistas, cosas similares. Como digo, la personalización se está haciendo cada vez mayor. Y ya por último, y si acaso la pregunta, pues desafíos éticos que hay, pues muchísimos. No solo las limitaciones técnicas que se irán avanzando, hay errores, hay sesgos, los propios que les metemos nosotros. De manera que si nosotros introducimos información falsa o información sesgada en la inteligencia artificial, nos va a dar resultados y nos va a dar resultados, pues eso, también falsos. Como decíamos, el hecho de que, o un desafío ético, el que tomen decisiones autónomas, sin intervención humana. Y en ese caso ya lo probaron en la bolsa, que tomara decisiones sobre compra y venta de bolsa sin supervisión. Y fue un desastre porque lo tuvieron que parar de inmediato. Es decir, se creaban incluso respuestas alucinatorias con conductas que realmente no habían
o los brokers no tenían ni imaginación. Y como decíamos, se está utilizando decisiones autónomas en la guerra, y ese es el gran problema. En la educación y en la universidad, nosotros tenemos todavía, por lo menos en la nuestra, un gran debate y realmente un gran problema, porque decir, bueno, cuando le pedimos a los alumnos una serie de trabajos, una serie de ejercicios, resúmenes de una serie de artículos, lo han hecho con la inteligencia artificial, ¿y ahora qué? ¿Le ponemos el 10 a la inteligencia artificial o al alumno? Y realmente tendréis que ver, os vuelvo a repetir, probarlo y veréis que uno se queda alucinado porque escribe mejor que los propios alumnos, y hace un análisis funcional perfecto, mejor que los alumnos. Le pides un análisis, le das una pequeña historia de 10 renglones de un caso y te da el análisis funcional de cuáles son los elementos fundamentales, antecedentes, respuesta consecuente, eventos disposicionales, motivacionales, y te da ese análisis funcional. Algo que a los alumnos les cuesta años, si es que llegan a hacerlo bien. Como decíamos, aquí la cuestión un poco es que al final quizás dependemos demasiado en la vida diaria de las máquinas en sí. Bueno, he ido muy rápido, ahí tenéis, yo más que nada lo que lo ofrezco es como decir, pongámonos el análisis de conducta en el siglo XXI, de una vez por todas. Vale, gracias.